¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Toral. El día de hoy, bueno, les voy a explicar un poquito acerca de qué son las empresas multinacionales y sus efectos en países menos desarrollados o de mediano desarrollo. ¿De acuerdo? Primero que nada, vamos a empezar explicando qué son las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales son aquellas empresas las cuales tienen presencia en dos o más países. Tener presencia, ¿qué significa? Pueden producir sus productos ahí, valga la redundancia, pueden vender sus productos ahí. Normalmente llegan a instalarse en países menos desarrollados porque su mano de obra resulta más barata y el uso de sus recursos resulta más conveniente porque de cierto modo les puede salir un poquito más barato. ¿De acuerdo? Hay muchas maneras de definir qué es una empresa multinacional. Podemos encontrar varias conjeturas de autores diferentes, pero en resumen son empresas que tienen presencia en más de dos países. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver unos ejemplos de qué son unas empresas multinacionales. Podemos darnos cuenta que son empresas muy conocidas. Tenemos Sony, Samsung, Microsoft, Google. Del lado izquierdo inferior coloqué empresas mexicanas. Aquí como dato, nosotros somos un país de mediano desarrollo. A pesar de eso, no se nos prohíbe o no se nos limita a no tener empresas multinacionales. ¿Ok? En este caso, pues tenemos las propias empresas multinacionales mexicanas que tienen presencia en más países. ¿Cómo se considera a un país cómo se considera que un país es de mediano desarrollo? Para que un país se considere de mediano desarrollo, debe cumplir con algunas características. Su renta per cápita debe ser menor a $750. ¿Ok? Esta es una medida que se toma de 3 años. Para que los países tengan esta exclusión o estén excluidos de esta lista, tiene que ser mínimo de $800. ¿De acuerdo? Tienen que tener debilidad en recursos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengan indicadores bajos en nutrición, en salud, en educación y que falte educación incluso para los adultos, lo que se conoce como alfabetización de adultos, y tener vulnerabilidad económica, desempleo, no tener los recursos suficientes para alimentarse, son una de las causas de que un país se considere de mediano o de medio desarrollo. ¿Qué efectos tiene en el país de medio desarrollo el establecimiento de una empresa multinacional? Primero que nada, hay que aclarar que en un país es conveniente, si ya vas a dejar entrar empresas multinacionales, que no dejes entrar únicamente una empresa. ¿Por qué? Porque se podría crear un monopolio. Al crearse un monopolio de esta empresa, nosotros como consumidores o el país como consumidor se vuelve dependiente o se le hace cómodo ya tener ese recurso o ese producto. Entonces, al no tener competencia, el precio es establecido por ellos y esto puede ser un poco conflictivo. Incluso al momento de negociar con los gobiernos de cada país, pues resulta un poco más difícil, ya que solo es una empresa la que estaría, digamos, teniendo el control de ese mercado. Entonces, hay que tenerlas en competencia, que entren dos o más del mismo giro para tener mejores negociaciones y aparte de tener mejores negociaciones, pues el producto sea más barato y más accesible para la población. Cuando una empresa multinacional llega a un país de mediano desarrollo, aumenta el empleo, mejora la calidad de vida, por lo menos de la zona en la que se establece, ya que aquí va a llegar a contratar empleados. Se especializa un sector de trabajadores. Vamos a imaginar que se requieren empleados que sepan ocupar herramientas específicas. Entonces la empresa va a tener que capacitar a estos empleados para que ellos aprendan a usar estas herramientas. ¿Ok? Al ellos saber usar estas herramientas, se están especializando y más adelante podrían vender su mano de obra un poco más cara. En el momento que una empresa llega, genera más empleos y genera más gasto, lo que significa que la gente tiene más dinero para gastar y eso a su vez retribuye
a que haya más dinero o más impuestos para servicios públicos. Otras cosas que hay que considerar en este caso es la explotación de los recursos naturales. Esto lo pongo en otros, ¿por qué? Porque no todo es bueno. El hecho de que una empresa multinacional llegue no significa que va a ser bueno para todos. Para el país de acogida o el país al que llegan, lo que ocurre es una explotación de recursos naturales, ¿ok? Al tener una explotación de recursos naturales, pues cuando llega la empresa va a solicitar plástico, va a solicitar papel, va a solicitar petróleo, va a solicitar agua, va a solicitar muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo de Coca-Cola FEMSA o distribuidoras de agua potable. Ellas llegan, se establecen y empiezan a tomar el recurso que es el agua. Empiezan a utilizar esta agua y este recurso no se renueva o no se renueva tan rápido, para ser más precisos. Lo mismo ocurre con el petróleo y los servicios fósiles, los combustibles fósiles. Los bosques para talar madera, en el caso, por ejemplo, de alguna constructora. En este caso, pues esos recursos los toman del país al que llegan y normalmente se contratan con contratos muy baratos. No es tan conveniente para ese país. Igualmente, para ellos la mano de obra es muy barata. El contratar personas del país al que llegan les es más barato por el tipo de cambio o la inversión que ellos ya tienen. Ya consideran ellos su moneda comparada con nuestra moneda. Hay que considerar que para este punto las empresas multinacionales, normalmente el tipo de cambio es favorable para ellos. En algunos casos se considera explotación laboral porque aunque sean empleos nuevos para el país, no son empleos normalmente bien pagados. Podría ser un ejemplo, cadenas de servicio de comida rápida como McDonald's o Burger King. El otro problema es que el momento de que para las empresas que llegan deja de ser rentable permanecer en este país, se retiran y los recursos que utilizaron difícilmente se vuelven a renovar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que platicábamos hace un momento, o lo que les platicaba hace un momento, lo que sería competencia. En el caso de Sabritas, digamos que regula sus precios porque tiene competencia con chips, por decirlo de alguna manera sencilla, Sabritas contra Barcel. Coca-Cola con Pepsi, Mercado Libre con Amazon en el sector de los videojuegos, está PlayStation, Xbox y Nintendo, y en el sector automotriz, pues las diferentes marcas que ya conocemos. En el supuesto caso que solo dejáramos entrar una marca, pues sabemos que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, un automóvil es algo que nos sirve para trabajar, para trasladarnos, situaciones de emergencia, pues nos vamos en el automóvil, ir al médico y cuestiones de este tipo, pues un automóvil es muy conveniente. Si solamente hubiera una empresa automotriz, pues habría mucha demanda comparada con la oferta y el precio se encarecería. Entonces, al haber competencia en este sector, tenemos por entendido que los precios van a estar medianamente regulados. Y bueno, por mi parte, en este caso, esto sería como una explicación de lo que son estas empresas multinacionales y lo que pueden llegar a ocasionar en los países en vías de desarrollo o mediano desarrollo.